Bienvenidos. La oportunidad una vez más de adentrarnos en las páginas de ese libro que es por una eternidad la expresión de la voluntad de Dios y continuará revelándose en la medida en que estemos hambrientos y sedientos. Él siempre estará dispuesto a darnos cada vez más en la medida que tú y yo estemos con hambre y con sed de Él. Así que bienvenidos una vez más a quienes están presentes a través de las redes sociales. Les enviamos un caluroso saludo y a la vez reiterarles que es el tiempo que vamos a dedicar para estudiar y tratar de evitar distractores, de estarnos levantando. Acércate tu cuaderno, tus notas, tu Biblia, abriéndola en el libro de Juan capítulo 3, y de esta manera propiciaremos nuestro estudio esta noche. Les recuerdo que la clase se vuelve más interesante cuando tenemos comentarios, aportaciones, cuando de esta manera compartimos y participamos, porque eso es muy importante. En ocasiones, cuando tenemos una duda y no la resolvemos durante el ejercicio de la clase, se convierte en un enorme conflicto el día de mañana. Y es más importante, aunque a veces se piensa, ¿qué dirán o cómo dirán? No, eso no es relevante, es la oportunidad de superar, solventar todo lo que tenemos, porque esa es la razón de estar aquí. Dios nos permite este tiempo, así que vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a orar y por favor, alguno de ustedes con voz fuerte, voz alta, para que también nuestros acompañantes a través de internet oren con nosotros. Vamos a pedir la dirección de Dios, por favor. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre mi Dios, por este día. Te agradecemos, Padre Santo, Señor, el tiempo que nos das, mi Dios, de reunirnos, Padre mío, Señor, y escuchar tu palabra, Padre Santo, Señor. Te pedimos, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo derramado, Gracias, Señor, Padre Santo, Señor, para poder discernir y para poder comprender la palabra que hoy has traído, Padre Santo, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por la vida de todos y cada una de las personas que estamos aquí presentes. Sí, Señor. Padre mío, Señor, por las personas que nos ven a distancia, Padre Santo, y por los que están en camino. Sí, Señor. Mi Dios, te damos las gracias en el nombre Ayúdanos. de Jesús. Amén, amén. Abre tu Biblia, por favor, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y los versos 28 al 30 van a darnos la pauta a seguir. Pero debo reiterarte que Juan era judío. Y Juan está hablando al pueblo judío, no a los cristianos. Los cristianos todavía no aparecían en el escenario. Eso necesitamos puntualizar porque a veces damos por asentado que esas palabras estaban dirigidas a los creyentes. No, son dirigidas a su pueblo. Y posteriormente, después, se pueden conferir a nosotros. Pero mientras tanto, el entorno cultural, religioso, ceremonial, es para su pueblo. De esta manera entraremos en el qué estaba Juan diciendo o cuál era el mensaje que estaba transmitiendo, cuál era el impacto y cuál era la correlación entre lo que él vino a hacer y a quien estaba presentando públicamente, dando evidencias de la deidad, de la naturaleza de Jesús, al que conocemos como el Mesías, en griego el Cristo, el elegido, el ungido de Dios. Bien, esta es la última parábola de Juan el Bautista. Son las últimas palabras prácticamente que los evangelios registran. Las únicas otras palabras son cuando está en prisión a punto de ser decapitado. Pero ya no hay un mensaje profético, ya no existe una palabra de comunicación de Juan, simplemente es una pregunta la que hace. Hasta aquí es el mensaje que Juan el Bautista vino a realizar. Recordemos, él fue la voz, el precursor para preparar los escenarios para que viniera el Mesías. En otras palabras, él abrió la puerta, él preparó el camino, él hizo todos los arreglos para que las cosas pudieran suscitarse en el ámbito espiritual. Dios está detrás de todo coordinando eventos.
colocando personas, eligiendo los tiempos y lugares, pero a la vez tomando su palabra como el fundamento para transmitir esa verdad y colocarla en su momento como un hecho imborrable e innegable. En claro español diríamos que el Señor puso todo sobre la mesa para que no existiera ninguna duda al respecto. Bien, permíteme leer entonces los versos 28 al 30. Ustedes mismos, dice Juan, me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista tenía una personalidad muy propia. Su estilo de vida y conducta reflejaba aquel antiguo profeta llamado Elías, con un carácter duro, pero a la vez colocando la verdad trascendente que es la palabra de Dios. Y esto lo hacía él un hombre lleno del Espíritu, un hombre de fe, un hombre de valor, de entrega, de pasión, pero unos destellos tan enormes de cómo un liderazgo debe comportarse a lo largo de los años. En la introducción menciono que la humildad combina la persistencia de continuar realizando la labor a la cual somos asignados, pero con la prioridad de seguir siendo lo que Dios nos llamó a ser. Y eso es importantísimo. Vamos a leer Filipenses 2:13, porque nuestra esencia debería determinar o definir lo que somos y lo que debemos hacer. Una de las grandes cualidades del Bautista fue una inquebrantable humildad, y no estoy hablando de su forma de vestir, de su lugar donde él habitaba, no, era su carácter, pasión, la función a la cual él estaba desarrollando y que realmente estaba colocando frente a los demás. Filipenses 2:13, por favor. Y nos vamos a ir con eso al principio, porque es importante. Ustedes se están preparando para ser líderes. Algunos ya son líderes en su casa, en su trabajo, en el área donde se encuentran. Tal vez tienes personas a tu alrededor. Y esta es una de las lecciones de liderazgo más importante. El liderazgo en un lugar no es solo por tu recia personalidad. Debe haber un balance en humildad, con un alto grado de entender y saber qué se puede y qué no se debe hacer, porque de esta manera la función de liderazgo se perdería. El propósito de los líderes es instruir, alentar, fortalecer, desarrollar, llevar a otros a las nuevas alturas. ¿Por qué? Porque un buen día los líderes van a desaparecer. Y hay un principio bíblico que me gusta mucho, que aprendí de Alexander McLaren. Dice, la obra de Dios es permanente, los obreros son temporales. ¡Qué tremendo! Te lo voy a repetir para que lo tengas muy presente. La obra del Señor es permanente, los obreros son temporales. Nosotros somos los continuadores de otros. Estamos concluyendo la obra de otros y dejaremos nuestra obra incompleta porque la obra del Señor es la que prevalece. ¿Sí? Filipenses, por favor, 2:13. Porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto entonces implica que cada creyente tiene la capacidad de vivir de una manera como lo hizo Juan. Además de que la humildad, podemos decir, es una virtud, puede ser un fruto, es una decisión como resultado de reconocer lo que somos y de quién procede lo que somos. ¿Vamos bien? Eso es muy importante. Y Juan el Bautista se caracterizaba, y al final, cuando hablemos de otros aspectos, se caracterizaba porque tenía una humildad
que superaba a la gran mayoría de líderes que hoy tenemos, jactanciosos, orgullosos, pedantes, creyendo ser los amos y señores, cuando en realidad Juan el Bautista nos da una evidencia de cómo ser un líder cuando sabes lo que Dios te ha llamado a hacer, hasta dónde debes llegar y qué debes hacer. El Señor nos ayude, porque la tentación de todos nosotros siempre es quedarnos con la gloria, quedarnos con la fama, y el Señor nos ayude a tener humildad. No solo es la humildad que algunos dicen, es que yo soy muy humilde. Cálmate, eso es orgullo. ¿Verdad? La humildad siempre será una expresión visible sin que tú lo menciones. Y el Señor nos ayude a ser esa clase de personas que sabemos quiénes somos y lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por eso este texto es tan importante cuando hablamos de la esencia, porque Dios ya colocó en ti y en mí un potencial para lograrlo. Y esta carne siempre está luchando porque quiere la fama, quiere una posición, quiere ser aclamada, quiere ser vista, quiere tener el aplauso, cuando en realidad podemos decir, gracias Señor, porque todo lo que soy lo debo a ti. Todo lo bueno que hay en mi vida es el resultado de tu gracia. Y todo lo que quiero hacer es vivir para servirte, Señor. Y cuando tú y yo lo hacemos en el área donde Dios nos ha ubicado, Dios nos dará creatividad, capacidad, abrirá puertas, porque lo estamos haciendo para el Señor. Por eso la Biblia dice que hagamos nuestra labor cotidiana como para el Señor, porque eso le dará gloria a su nombre. ¿Sí? ¡Qué excelente! Pastor, pero en sí, ¿qué es humildad entonces? Porque dice, no, pues, o sea, no es humildad de que no, yo no soy el jefe, yo no esto. No. O sea, no, ¿cómo me explico? A ver. No tenía eso. Sí, o sea, entonces no, ya no entendí cómo procede ahí la humildad. La humildad no es negar que no eres o que no tienes. La humildad es el carácter que puedes evidenciar siendo tú el jefe, mostrar que no es la posición la que hace de Ale Benavides la persona. Tú haces que ese puesto funcione como resultado de lo que eres. Es muy distinto. La humildad así es. ¿Alguien tiene otro consejo, otra aportación acerca de la humildad? Es bueno. Que otro lo diga en vez de ti, eso es cierto. Sí, Omar. Bueno, también la humildad, si lo vamos al contrario, es lo contrario de la soberbia, lo contrario del orgullo. Generalmente cuando tú hablas de humildad, es no soy lo que soy, sino lo que soy para los demás. Mientras que en el orgullo y la soberbia, ¿qué tienen los demás para mí? ¿Cómo me quiero ver ante los demás? ¿Cómo me quiero? Entonces fluye el ego. ¿Sí? En cambio, en la humildad no fluye el ego. ¿Sí? Soy simple, soy un simple ser humano, nada más soy esto. Mientras que en el ego y en la soberbia, soy esto y soy mi suéter y soy mi carro y soy mi casa y soy el jefe. ¿Sí me da? Entonces entran varias características que no son tuyas. ¿Sí? Y en la humildad no. Simplemente soy este simple ser humano, ¿sí? Y es lo único que es lo único que tengo y me sirvo a los demás. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. ¿Y qué está diciendo? Que su personalidad, había tiempos en que se enojaba, en tiempos en que su carácter era sensible, suave, pero era una persona que no respondía al insulto, no era una persona que se jactaba, era un hombre que vivía sabiendo quién era, lo que era para con Dios y el valor que Dios le había dado y el lugar que Dios le había conferido. Así que a veces nosotros estamos igual. Ser humilde entonces no es como a veces algunos dicen, bueno, es que la Biblia dice que los humildes heredarán el reino del cielo. Eso es mentira, como la gente lo dice. Porque la gente piensa que la humildad es la ausencia de recursos financieros. No. Tenemos que tener mucho cuidado. Y yo creo que lo que se está hablando nos enriquece, nos ubica. ¿Qué es la humildad? Qué excelente. ¿Alguien más? Sí, Ramoncita. Jesús dijo que él no había venido para servirle, sino para servir. Así es. ¿Sí?
Y aplicándolo a nosotros, pues no es de que sirvamos y andemos diciendo, es que nosotros, yo sirvo, yo no quiero. O sea, sirve y callarse. Exacto. Hacer un servicio en el anonimato, ¿no? Pero estamos aprendiendo. El Señor nos ayuda. Por eso mencioné, es difícil para todos nosotros, porque esta carne siempre quiere ser la atracción. Y en realidad el Señor nos ayude a irnos despojando de aquello que en un momento dado dice, qué bien lo hiciste. ¿Verdad? Te dijeron que lo habías hecho muy bien y uno acá. No, debemos tener cuidado. El Señor nos ayude. Eso no quiere decir que no aceptes un cumplido que es correcto. Cuando dicen, oye, gracias por esto que hiciste, qué agradable. Ah, gracias. Pero a veces, la gloria sea al Señor, pero tú dices, sí, está aquí. No, tú puedes decir, gracias a Dios, esto lo pude hacer, Él me ayudó, Él es mi fuerza. Y vamos adelante, ¿no? Ok, adelante. ¿Qué está entonces haciendo Juan el Bautista con estas palabras? Lo que tenemos que recordar primeramente es que Él está hablando en parábolas. Él está hablándole a su pueblo de una manera velada, trayendo un significado espiritual en el momento en que Él está expresándolo. Por eso reitero, ¿a quién le estaba hablando Juan el Bautista? ¿A los cristianos? No. No estaba hablando a los cristianos. Juan el Bautista era judío, la misión era a los judíos, y si había gentiles, los gentiles podían escuchar. Pero el mensaje de Juan el Bautista era a los líderes de Israel y a todo aquel que quisiera escuchar. Y las palabras que utiliza es una connotación directa con las escrituras antiguotestamentarias. En otras palabras, no era nada velado para quienes escuchaban el mensaje porque tenían el trasfondo de lo que representaría las palabras que él estaba declarando. Para nosotros no es el mismo contexto porque no fuimos criados en el ámbito judío. Nosotros no conocemos desde niños la Torá ni los profetas. En cambio, los judíos desde niños conocen la ley, la Torá, y para ellos es muy claro el lenguaje. Es como cuando los niños crecen en la iglesia con nosotros y conocen la palabra amén y la aplican, ¿no? O conocen la palabra aleluya y saben lo que son las cosas, pero no pueden llegar todavía a un conocimiento más amplio. ¿Qué está sucediendo? Hay una enorme realidad espiritual en la vida de Juan el Bautista porque él se anticipa al nacimiento de la iglesia. Debo decirles, no son los apóstoles. Es Juan el Bautista quien hace posible la declaración acerca de que un buen día vendría una serie de creyentes a formar una nueva era llamada la iglesia, a la cual sería llamada la novia. ¿Por qué? ¿O cómo sucede? Recordemos, en ningún lugar en el Antiguo Testamento se menciona la iglesia del Nuevo. Es aquí donde Juan empieza a colocar grandes condicionantes que propiciarían lo que vamos a leer más adelante. Pero, ¿cómo es que Juan el Bautista sabría eso? ¿De dónde colocó estas cosas? La fuente inagotable de toda la revelación es el Señor. Mateo 16:17, por favor. Juan el Bautista tenía una misión específica, pero en medio de esa relación con su Señor o con el Señor, Dios había mostrado que había aspectos que superarían las relaciones del Antiguo Testamento y se establecerían nuevos parámetros hacia el Mesías y los creyentes. Esto es muy importante, porque la revelación que tú y yo tenemos debe ser progresiva. No hay nuevas revelaciones, debo puntualizar eso una y otra vez. A mí me espanta cuando alguien dice, Dios me dio una nueva revelación. Digo, ¿qué? ¿Le diría? Pues no hay nuevas revelaciones. O hay pastores que el Señor me habló y me dio una nueva revelación. No, dices, bye. ¿Por qué? Lo que puede haber es una claridad del conocimiento anterior,
para que se pueda expandir, conocer con mayor claridad, con mayor profundidad, la verdad que conocemos. Porque si conocemos una verdad de este nivel y viene la revelación de Dios, empieza a acrecentarse sin perder su esencia, sin salirse de los parámetros y sigue siendo el contenido bíblico permanente. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan, en este mismo, porque vendrá el Espíritu Santo y Él les revelará toda la verdad. ¿Por qué? Porque ahorita no la pueden cargar. A veces no tenemos la capacidad para recibir más, porque todavía no tenemos el peso para digerir, para conocerlo. Por eso dice el libro de Hebreos que, debiendo nosotros tener ya nuestros sentidos ejercitados en el conocimiento de la verdad, a veces necesitamos leche. Entonces, ahí va. Mateo 16:17, por favor. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Recordemos, Pedro, él dijo, tú eres el Mesías, tú eres el llamado, tú eres el que esperamos, tú eres el ungido de Dios, tú eres la respuesta a todas las profecías que se habían hecho. Y por eso Jesús le dijo, ay, Pedrito, esto nadie te lo pudo haber compartido, esto viene del cielo. Es decir, el Espíritu Santo fue capaz de ampliar tu capacidad y entenderlo. Así Juan el Bautista ahora estaba recibiendo lo que sería la gran cantidad de creyentes que vendrían a conocer al Mesías, conformarían lo que hoy tú llamamos la iglesia. Juan el Bautista mencionó la novia. ¿Pero por qué? ¿Por qué mencionó novio y por qué mencionó novia? ¿Qué relación tendría con el pueblo de Israel? Recuerden, estamos hablando de Israel, no de los cristianos. ¿Qué relación tendría? ¿Cuál fue la declaración del Bautista hacia su propio pueblo para que entendieran qué estaba pasando? Debo reiterarles, la predicación del Bautista en relación con el sistema religioso que estaba operando en ese momento, no existía ninguna posibilidad de un encuentro, de una amistad, de una relación. Eran totalmente opuestos el mensaje del Bautista al mensaje caduco que se estaba viviendo. ¿Por qué? El Bautista estaba hablando de un arrepentimiento que prepararía los corazones hacia aquel que vendría. La ley decía, con un sacrificio se cubrirían tus pecados, pero la gente estaba vacía, insatisfecha. Y lo que requería no era hacer más liturgia, más sacrificios, sino necesitaba el perdón y la salvación de Dios. ¿Recuerdan las primeras palabras del Bautista? He aquí el Cordero de Dios. Ese es el principal punto. La clase anterior era el clímax de la predicación del Bautista. Ahora se va a concentrar en qué significaba lo que Dios en el Antiguo Testamento representaba para Israel y lo que Jesús representa ahora para el Nuevo Testamento. Son dos cosas que vamos a tener muy clara al respecto. ¿Qué entonces? ¿Cuál era el propósito de Juan? Propiciar a las multitudes, reconocer su necesidad, preparar el camino para que las personas pudieran reconocer que había un vacío, una insatisfacción, una necesidad espiritual y a la vez para presentar el camino. Bien, dice entonces, el que tiene la esposa es el esposo. ¿Por qué Juan tocaría ese tema? Juan está, en otras palabras, haciendo una descripción teológica de un hecho histórico antiguo testamentario, de la relación de Dios con la nación de Israel. Ese es el punto de donde emergen estas palabras. En el libro de Isaías 62:5 vamos a tener otro, por favor, que tenga Oseas 2:19 y 20. En todo el Antiguo Testamento existe esta figura de relación.
Por eso cuando el Bautista empieza a declarar que quién era el novio, para los judíos empezaron a entrar en crisis porque no podían aceptar que el Mesías fuera Dios. Ellos tenían anticipadamente, ya por conocimiento, por enseñanza, que el novio en el Antiguo Testamento era Dios y que la novia era la nación de Israel. ¡Qué tremendo! Ahí es donde entramos. Por eso a veces damos por asentado que no, es que nosotros la iglesia no. Nosotros somos posterior a las declaraciones del Antiguo Testamento. Se tenía que corroborar, se tenía que venir a cumplir. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Porque todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Hasta no haber una presentación oficial del Mesías y de igual manera un rechazo total, entonces Jesús diría, tengo otras ovejas de otro redil, el cual también tengo que salvar. Vamos a escuchar Isaías 62:5, por favor. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Para el pueblo de Israel era una figura muy clara. Era una relación que desde que inició como nación Israel. La enseñanza de todos los líderes, de los rabinos, era que era una alegoría de cómo era la relación de Dios con su pueblo. De ser la novia que un buen día sería la esposa para fundirse en uno. Así que cuando el Bautista empieza a decir que el Mesías era el novio, empieza otra vez la crisis, porque no tenían una identidad clara del Mesías. Ellos pretendían aceptar que él era un caudillo, un rebelde, un profeta más, pero nunca le habían conferido que él era Dios. Entonces ya estamos entrando en el por qué vienen esas palabras. Vamos a ver Oseas. Y todo el Antiguo Testamento está lleno de esta figura, de esta relación. Y ustedes lo van a estar contemplando en Ezequiel, en cualquier otro lugar vas a encontrarlo, en Malaquías 2:2. Vamos a leer de Oseas. Yo nomás puse 2 textos simplemente para mantener la certeza de que el Bautista no estaba hablando de algo desconocido. La función fue preparar el corazón de su pueblo para cuando llegara el Mesías. Y aquí frente a ellos ahora se encontraba cara a cara. ¿Y cuál era la figura? Para el pueblo de Israel, cuando escuchan el novio dicen, no puede ser. No puede ser el novio. El novio es muy sublime, está en los cielos. Cuando escribían su nombre quemaban la pluma. Ellos no mencionaban el nombre del Señor. Por eso es que vas a encontrar palabras que tienen él al final refiriéndose a Dios, porque hablando del Señor Todopoderoso. Vamos a leer Oseas, por favor. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Wow. Vuélvelo a leer, por favor, Grimaldo, que está muy interesante. Por favor, otra vez. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Entonces, el mensaje del Bautista a su pueblo, ¿qué verdades conllevaba o cuál sería la metáfora que él estaba utilizando para consolidar la verdad del Mesías? Mínimo 2 aspectos. El primero, el Bautista estaba afirmando la naturaleza divina de Jesús. Por eso el pueblo estaba incrédulo. ¿Cómo si él nació en Nazaret? ¿O nació en Belén? ¿A poco de Nazaret saldrá algo bueno? Era su pregunta, ¿no? El Bautista está colocando la deidad de Jesús como prioridad, tocando las escrituras del Antiguo Testamento para manifestar que lo que estaba escrito se cumpliría, y frente a ellos estaba ocurriendo el milagro.
que el Señor estaba ahí literalmente presente, físicamente hablando, que estaba frente a ellos. El propósito principal del bautista sería decir, lo que ustedes escucharon hace cientos de años, aquí está. Él es de quien se escribió, Él es el novio, Él es el Dios eterno, Él es de quien se escribieron estas palabras. No, eso sería lo que estaba diciendo. Por lo tanto, el pueblo estaba generando una condición de rechazo. ¿Por qué? Porque para ellos era imposible aceptar que sus ojos pudieran ver a la deidad encarnada. ¿Ok? ¿Cuál era el otro punto? El bautista estaba diciendo que las escrituras se habían cumplido en Jesús porque Él era el novio del Antiguo Testamento. Qué impactante. Es como Jesús dijo, si les dijeran aquí está el Cristo, no crean, no vayan, ¿no? Pero para ellos era necesario que aconteciera, porque ellos tenían cientos de años esperando el cumplimiento de las promesas. Isaías escribió esto 700 años mínimo antes de que naciera el Salvador. Todos ellos tenían cientos de años anticipadamente preparando el escenario. El bautista por eso decía, mi gozo está cumplido. Lo vamos a ver más adelante. Y el pueblo de Israel hasta el día de hoy ha negado, ha rechazado y sigue en una rebeldía de no aceptar al Mesías revelado. El Mesías llegó, las promesas se cumplieron frente a ellos y aún así no lo han recibido. ¿Qué va a pasar? El pueblo de Israel seguirá vagando, porque mientras no reconozcan al Mesías, están a la deriva en todos los sentidos. Su problema es creer que la bendición de Dios es respaldar y afirmar que ellos están bien delante del Señor, pero no es así. El Señor va, como siempre, a tratar con su pueblo en todo momento, pero la prosperidad no significa que Dios está agradándose con su pueblo. Ese es un problema que a veces en la iglesia tenemos. Creer que la prosperidad es sinónimo de la bendición de Dios. No es así. El Señor Jesús fue el hombre más pobre sobre la faz de la tierra. Tuvo que pedir un burro prestado. ¿No es cierto? No tenía ni una almohada. Dormía donde se pudiera. Y no es porque no pudiera hacerlo, sino que Él vino a mostrarnos que esa era una condicionante que en el Antiguo Testamento se había establecido. Todos los judíos entendían que ellos eran bendecidos, prosperados por la bendición de Dios, porque esa era parte del pacto, de la ley. Pero eso no implicaba que Dios estuviera de acuerdo con sus prácticas. ¿Sí? ¿Comentarios? No, sí había pobres, qué buena pregunta, pero sí había pobres, de tal manera que algunos se tenían que vender a sí mismos, a su pueblo, ser esclavos. Pero para la gran mayoría el ser pobre era una maldición. Pero había una gran variedad de aspectos. Por ejemplo, los que se vendían, se podían vender por 7 años. Y ya con eso se les quitaba la maldición. ¿No? Se podían vender para pagar sus deudas y al 7º año eran liberados por la misma ley. Así que los pobres iban a ser pobres toda la vida. Por eso Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Él no estaba hablando de los pobres gentiles, estaba hablando de los judíos, que también habría pobres. Y es raro, pero casi todos los judíos son ricos, casi todos. ¿Por qué? Porque ese era el pacto que Dios había hecho con ellos. Pero no avalaba que su conducta fuera como lo hacen. ¿Sí? ¿Comentarios? De hecho, esto me recuerda que en las bodas, en algunas bodas judías, se acostumbraba que
esperaba al novio, pero había alguien resguardando, una persona con quien ser novio, resguardaba las puertas de la novia. Entonces él lo que hacía era esperar y le entregaba prácticamente la novia a su amigo o a su primo, quien fuera. Le entregaba la novia, Ajá. la cuidaba y luego la entregaba una vez que ya venía el novio. Se hacía una cosa. Y no se llevaba ningún crédito en absoluto, sino que le entregaba la novia. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista, preparó a la iglesia, nada más para pasarla ahora sí que de una mano a otra, sin llevarse ningún crédito en absoluto. Bueno, sí, adelante, Omar. O sea, Cristo entonces no dice, o sea, sí dice yo soy el Mesías. O sea, porque el yo soy para el judío era, estás diciendo que soy Jehová. Exactamente. Yo soy el Hijo del Hombre, lo está diciendo también porque lo había dicho Daniel, ¿no? Creo. Sí. Cuando, sí, no, en el Apocalipsis se decía. Apocalipsis, Sí, aquí que es cuando- Daniel, el cuando Antiguo habla del Testamento. novio, los judíos sabían que era el Mesías. Así es. Cuando él se dice yo soy el ungido, también está diciendo yo soy el Mesías. Ah, ok, es que sí, muchas veces pensamos nosotros de este lado del Antiguo Testamento que Cristo lo mantuvo así como en secreto. No me puedo decir a mí mismo yo soy el Cristo. No, O sea, no. lo dice perfectamente al pueblo, yo me imagino que a la cúpula judía. A la cúpula y aquel que lo escuchó. Yo digo, yo soy el Hijo Por del ejemplo, Hombre. dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué estaba diciendo? Y les dijo, sus padres comieron el maná. Y eso tuvo que caer todos los días durante 40 largos años. Yo soy el pan del cielo una sola vez y para siempre. Él estaba siempre declarando que él era el Dios hecho carne. Era la realidad divina frente a los ojos de los que estaban ahí. Y todas sus declaraciones de Jesús fue en relación a yo soy el camino. Siempre estuvo diciendo yo soy el buen pastor. Y pudiéramos sacar todo eso, ¿por qué? Porque cuando él dice yo soy, él era la declaración verbal de lo que Dios le dijo a Moisés. Dios se había aparecido en diversos nombres. Por ejemplo, Abraham, Jehová Jireh, Jehová Sabaoth, el Shaddai, el Olam, el Adonai. Pero cuando Moisés le dice, ¿y qué me va a decir tu pueblo cuando yo vaya? Ah, tú les dices, el yo soy te envió. Y es donde entonces el yo soy es el eterno presente. Es lo que está diciendo. Y cuando Jesús dice, yo soy, entonces, ¿cómo que yo soy? ¿Por qué? ¿Tú eres Dios? No le dijo el sumo sacerdote, tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. No querían creerlo. Aún Pilato dijo, ¿eres tú? Y Jesús le dijo, ¿tú lo dices por ti mismo o por lo que estás escuchando? No, porque el yo soy era la expresión de la divinidad. Era la revelación audible para los judíos. Cuando Moisés llega con los ancianos y dice, yo soy me envió, todo el mundo entonces decide aceptar y mantenerse. Sí, Ramoncita. Y estaba tan presente en los judíos, ¿sí?, que vendría, vendría Dios a través de, que por eso se molestaban. Ajá. Porque para ellos era una realidad que iba a venir. Exacto. ¿Sí? Y como Sí. sí, se anda diciendo es Dios. Ajá. No era nada escondido. No, Para como... el judío, pues. El judío tenía algo muy claro. Al estudiar la profecía, entendía que en un futuro se debería cumplir con todas las condicionantes y en la persona del enviado, llámese el Mesías, del ungido. Y cuando lo tienen frente a él, no le dan la credibilidad porque para ellos no representaba ser la persona que esperaban. Por eso la misión del Bautista fue estar preparando, señalando y alentando a las personas para decir, Él es el Cordero, Él es la víctima que va a sufrir el castigo por todo aquel que cree. Siempre estuvo hablando al respecto. ¿Qué estaba sucediendo en su entorno momentáneo de su tiempo presente?
que el Mesías debería ser tenido como el Señor del Antiguo Testamento. Debió ser la persona encarnada con la cual Oseas, Malaquías, Isaías, con todos los profetas estaban declarando o habían declarado. ¿Qué sucede? La incredulidad entonces se convirtió en una de las más elementales facetas del pueblo judío para sistemáticamente rechazar todo lo que se estaba colocando frente a ellos. Por ejemplo, cuando Jesús va a ser crucificado, hay una palabra que es impactante. Los líderes incitaron al pueblo a pedir a Barrabás. Pero la palabra que se usa es buscar la forma de alterar la forma de pensar de las personas para que realicen una acción manipulada por otros para obtener un resultado. Era lo que los líderes de Israel estaban haciendo al mezclarse con la multitud y decir, pidamos a Barrabás. Y es más, que la sangre de ese sea sobre nosotros. ¡Qué tremendo! Por eso, cuando estamos hablando de las palabras del Bautista a su pueblo, son el impacto del cumplimiento de las promesas hechas a los padres. Ya no habría ninguna otra duda. El Mesías se había convertido en el Cordero. Ahora era el momento de entender que las bodas del Antiguo Testamento se irían a convertir en una realidad. Pero el rechazo del pueblo no lo propició. ¿Sí? Dios en su amor conocía el corazón de su pueblo y sabía que lo iban a rechazar. Y por eso envió a Juan para prepararlo, y les hablaba en su lenguaje, les hablaba en sus términos, Ajá. para que ellos abrieran su corazón y entendieran lo que Dios les estaba llevando a través de ¿Sí? En otras palabras, Jesús es, no vamos a decir fue, Jesús es el esposo de la nación israelita. Pero la esposa dijo, no me gusta. Yo encontré un versículo de Jeremías 31 dice... 31:3, que es el que vamos a leer. 31. Sí. Yo el 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. ¿Es el verso 3? Lee el verso 3 de Jeremías 31:3. 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué tremendo. Nunca Dios ocultó sus planes, por el contrario, les estuvo como un novio enviándole cartas a la amada para irle preparando el escenario, para irle diciendo, aunque estoy distanciado de ti, va a llegar el momento en que volvamos a estar juntos. Bueno, estoy parafraseando lo que un novio le diría a la novia, no sé tú qué le dirías a la novia, pero por ahí andaba el asunto, ¿ah? Aunque esté lejos, pero nos vamos a dar el tiempo. Y voy a hacer lo posible por llegar ahí contigo, ¿no? Pero ese sí, Omar. ¿Qué generación tan dura, ¿no? O sea, ya no hablemos ahorita de los judíos del día de hoy porque si está dividido el judaísmo en ese tiempo, ¿no? Están los esenios, los saduceos, que no creen, Fariseos. no creen en los ángeles, y los fariseos. Sí, se tumban el templo, existe la diáspora. Ajá. Existe una guerra tremenda ahí contra los judíos para sacarlos, ¿sí? Y aún así, pues no cree. Yo nada más me quedo pensando, ¿no sacaron las cuentas de Daniel tampoco? No. Como para decir, pues, porque Herodes sí la sacó, por eso mandó matar a Simplemente Daniel hace un recuento de la profecía de Jeremías y dice, este es el tiempo. ¿Sí? En otras palabras, todo judío docto, temeroso de Dios, debería estar esperando ese momento y contar los días porque era precisamente la respuesta
de la confirmación no solo de la tierra prometida, sino de las promesas que Dios había estado dando a lo largo de los siglos. Cuando el novio llega, la novia dice, está muy feo esto. En otras palabras, le puso solo peros, no le vio nada grato, no le observó nada bueno. Como la suegra a veces, no me gusta ese para ti. ¿No? Bueno, cambiamos de tema, pero por ahí va. Así el pueblo de Israel. Dijeron, no es. Y nunca tuvieron la precaución de verificar las escrituras. O sea, la norma para determinar la realidad de la declaración del Bautista solo iba a estar en base a lo que las escrituras determinaban. Ese era el parámetro, pero nunca colocaron la palabra para cerciorarse que era el punto. Omar estaba diciendo de Herodes, ¿no? Que él sí dice, ¿cuántos? No. A todos los niños menores de 2 años hay que terminar con ellos, porque ese era el rey. Entonces los reyes magos llegaron a los 2 años después del nacimiento de Jesús, no a los 7 días. Qué tremendo, ¿eh? Bueno, es otro punto, pero ahí va. Los reyes magos llegaron 2 años después del nacimiento de Jesús. Ellos tuvieron la culpa porque descubrieron el punto. La información es poder, es cierto. Es cierto. Bien, así que Juan el Bautista dice que cuando viniera el Mesías, él debería crecer y yo menguar. ¿Por qué? Porque era obvio que el Bautista había entendido cuál era la posición que él había desempeñado en el llamamiento que Dios le había hecho. En otras palabras, su labor había llegado a su final. El Bautista ya no tendría que estar más en el ámbito físico, popular. Su vida ministerial había llegado al final. Qué grato cuando alguien puede aceptar que el tiempo de Dios es quien determina los tiempos. Recordemos, Dios que es quien pone reyes y Dios retira reyes. Dios es el que llama, pero Dios es también el que retira. Y qué tremendo que el Bautista no se aferró a una posición. Si pudiéramos decir algo del Bautista me impacta. ¿Cuál? Que en ese momento el Bautista estaba en la cúspide de la popularidad. El Bautista tenía y acaparaba toda la atención. Todos iban a buscarle, todos iban a escuchar y todos iban a tratar de ser bautizados. Así que todo el mundo hablaba de el Bautista. Y es como Felipe el Evangelista. Él también es un hombre de humildad. El Bautista, al estar en el clímax de su popularidad, entendía cuál era la posición. Felipe el Evangelista estaba teniendo un tremendo avivamiento en la iglesia. Había milagros, sanidades, las personas se estaban convirtiendo y había una gran cantidad, un impacto espiritual en su entorno. Y repentinamente el Espíritu Santo le dice a Felipe, ¿qué crees? Te necesitamos en el desierto. Felipe pudo haber dicho, Señor, a ver, primero me llamas a servir y ahorita que estamos teniendo tanto éxito, tantas multitudes convirtiéndose, ahora me envías a mí al desierto allá solo. Qué tremendo. Pero es ahí donde sabes a quién sirves y lo que Dios espera de ti. Y el Bautista igualmente, él entendió que su final había llegado. Su labor había concluido. Presentar a la nación de Israel al Mesías era su prioridad, el enfoque total, donde el énfasis representaba que él era el esposo, que él era el novio, que él era la respuesta de todas las profecías. Era el momento en que el Señor le estaba diciendo, llegaste al final.
Y yo creo que tenemos que aprender mucho al respecto. ¿Por qué? Porque a veces nos aferramos a una posición. Cuando tú y yo servimos a Dios, llega un momento que tú vas a encontrar que Él te diga, hasta aquí. Y a veces uno quiere aferrarse a continuar. Y la mejor manera es ser sensible, como lo hizo el Bautista. Llegó a su clímax y dijo, hasta aquí. ¡Qué humildad! De verdad. Y qué decisión de aceptar que era el momento. ¿Por qué? Porque ya estaban bautizando algunos con Jesús y otros bautizándose con el Bautista. En los versículos antes lo puedes ver y te vas a dar cuenta que el Bautista dijo, no, conviene que Él crezca y que yo empiece a desaparecer del panorama. Y esa debe ser una función para todos nosotros como creyentes. A veces nos dicen, no, qué buena persona es usted. No, es que sí, eso me enseñaron en mi casa, me he esforzado por tener una buena cultura, cuando en realidad deberíamos decir, usted lo que está viendo hoy es la gracia de Dios en mi vida. Lo que usted ve en mí es lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de los años. Si usted me hubiera conocido hace años, no pensaría que lo que hoy soy, pero todo se lo debo al Señor. Eso es lo que deberíamos de decir. Ay, cómo me gustaría tener una familia como la suya. Es que los hemos enviado a las mejores escuelas, les hemos dado todo, cuando en realidad es decir, lo que usted está viendo está disponible para usted. Dios lo puede hacer. Lo que usted necesita es aceptar que Jesús es el Señor y Salvador de su vida. Qué tremendo. Qué lecciones. A mí me impacta Felipe, el evangelista, como el Bautista. Cuando estaban en el clímax, Dios les dice, vámonos. Y Felipe, el evangelista, se fue al desierto para ganar a uno solo cuando ya estaba ganando cientos. Así que el valor de un alma es demasiado alto para Dios. Por eso dice que el pastor dejó a las 99 y fue a buscar a la que estaba perdida. ¿Comentarios? Adelante, Grimaldo. Aún cuando los discípulos de Juan el Bautista se dieron cuenta que Jesús bautizaba y Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y yo muera. Ajá. Dejaron a Juan el Bautista y se fueron con Jesús. No eran fieles. Ya había llegado su tiempo de Juan. Y de hecho, Apolo siguió con la doctrina del bautismo. Sí, cuando vimos el libro. Sí, yo soy de Apolos. Sí, porque habían mantenido el curso del Bautista y no habían concluido en que el Mesías ya estaba ahí, que el cumplimiento de las promesas se había consolidado. Bien, Jeremías 2:2, por favor, ¿qué está diciendo? Recuerden, el punto es lo que representaba la declaración del Bautista para el pueblo de Israel. Tú y yo tenemos ya, gracias a Dios, 2000 años en que hemos estado caminando y aprendiendo de ese pasado lo que hoy también significa para nosotros. Pero qué tremendo que el Bautista habló de la deidad de Jesús, habló del sacrificio sustituto. O sea, el Mesías fue prácticamente declarado por el Bautista con una gran cantidad de enseñanzas teológicas que no se habían visto en el Antiguo Testamento. Habló del juicio, el Bautista. Habló de la separación, o sea, habló de gran cantidad de temas. Y uno dijera, y es más, nunca hizo un milagro el Bautista. Y aún así, el Señor Jesús mencionó, Él fue el profeta más grande del Antiguo Testamento. Él no trajo una nueva doctrina. Él estableció los principios que iban a regir. Por ejemplo, Él habló del nacimiento de la iglesia. Jesús después mencionó donde están 2 o 3 congregados. Ahí empieza Jesús a hablar de la esencia que Él
previamente habían revelado al Bautista lo que sería en ese futuro. Pero dices, ¿dónde lo recibió el Bautista? No fue a ningún instituto bíblico. No vino a ninguna reunión con nosotros los martes. No vino. El Señor sigue revelando. Bien, Jeremías 2:2, por favor. Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Los reclamos del Señor a su pueblo desde el principio. Y así vamos a encontrar una gran cantidad de textos declarando el rechazo, la infidelidad, la incredulidad del pueblo de Israel para convertirse en la esposa que el Señor estaba buscando. Pero si estamos hablando que las declaraciones del Bautista estaban dirigidas al pueblo de Israel, ¿qué dijo Jesús al respecto? ¿Lo negó? ¿Se abstuvo? ¿Se ocultó? ¿O simplemente dejó que el Bautista hablara? No. Jesús vino a cumplir lo que se había escrito de él. Y él mismo declara ser el novio. Vamos a ver dos pasajes nada más por citarlos. Uno, Mateo 9:15, por favor. Salud. Y otro, Marcos 2:19 al 20. Aquí están los textos si los buscas. Jesús declaró ser la persona que el Antiguo Testamento declaraba que sería. Y además Jesús probó ser lo que él mismo dijo que sería. En otras palabras, él se presenta como el gran yo soy. Vamos a leer entonces Mateo 9:15, por favor. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿A quién estaba hablando Jesús? Al pueblo judío. Recuerden, Jesús está en su contexto cultural nacional. Él mismo le había dicho a aquella mujer sirofeniza, he sido enviado a las ovejas de Israel. Y no es bueno que tú te quieras comer el pan de los hijos. Pero qué fe de aquella mujer cuando dijo, sí Señor, tienes razón, pero aún los perritos nos comemos las migajas que caen de la mesa. Eso era fe de aquella mujer. Pero Jesús estaba colocando que la prioridad era cumplir todas las promesas ¿a quién? Al pueblo. Así que Jesús dice, yo soy el novio. Por eso dice, ¿podrán acaso los que están de bodas que estar en ayuno? No, yo por eso a veces cuando me dicen, ¿tú ayunas? No. Yo tengo al esposo conmigo, yo estoy de bodas todos los días. Qué excelente, ¿va? El ayuno no es una práctica impositiva, es una práctica individual para ciertos momentos, pero no es para ganar, para forzar a Dios a darme lo que quiero, no. Eso es algo de mi comunión y mi relación con Dios. Pero ese texto que acabas de leer dice que mientras tenga esa comunión y esa relación con el Señor, el ayuno es innecesario. Cuando no esté, entonces sí, Señor, ayúdame, pero mientras, tremendo, porque a veces, ¿qué? ¿Usted no ayuna? Es como cuando dicen, ¿tú no oras? Deberías orar mínimo 1 hora. Oh, qué canción. ¿Y qué tal si oro 3 horas? No, esas son condicionantes que a veces los ortodoxos o fariseos colocan. El ayuno no te hace más ni te hace menos. Eso es algo que tenemos que colocar muy claramente, pero es mi decisión, sin decirle a nadie si quiero tener un tiempo de ayuno con Dios. Por eso Jesús mencionó que cuando ayunes, lávate la cara, en otras palabras, báñate, peínate, ponte guapo, ponte guapa, de tal manera que nadie pueda darse cuenta que estás ayunando. No te vayas con los amigos a comer y digan, ¿quieres sentarte a comer? Estoy ayunando, no puedo. ¿No?
hace unos años fuimos a una conferencia que teníamos algunos pastores de aquí de Guadalajara, y nos fuimos varios en una camioneta compartiendo, hablando, y fue muy grato. Pero en el camino uno de ellos dijo: yo estoy ayunando. Y nosotros nos quedamos: ¿qué? Sí, estoy haciendo el ayuno de Daniel. ¿Cuál es ese? ¿Puros jugos o qué? No, estoy ayunando. Bueno, pues llegamos al DF, a nuestra conferencia que tenemos que compartir, hacer, y ya en la noche pues vámonos a cenar, y él, que se sienta con nosotros. Le digo: ¿que no estás ayunando? No, en el día, pero en la noche sí ceno. No puede ser, no puede ser. Me voy a aventar 40 días en los ¿qué? No puede ser. Te vas a malpasar 40 días, pero no. Bueno, eso estamos hablando del ayuno, que hay que tener mucho cuidado en hacerlo muy espiritual, nada de eso. Si tú me dices que vas a ayunar, entonces ya no te funcionó porque ya me lo compartiste. Es algo individual. Y no vayas a comer con los amigos que para que luego te van a invitar. No. Haz tu vida y nos vemos, va, y sigue adorando y sirviendo a Dios. Si tú deseas ayunar, adelante, hazlo. Pero no se convierta en una práctica litúrgica o religiosa para tratar de adquirir o ganar el favor de Dios. Lo único que va a hacer el ayuno es propiciar que tu cuerpo sea más sensible al momento en que estés cerca de Dios y puedes escuchar su voz o tengas la respuesta que esperas, pero no porque el ayuno te va a comprar o te va a abrir otra puerta que solo a través de la fe y la oración la vas a tener. Grimaldo. Hay un versículo en la Biblia que Jesús dijo cuando los discípulos no pudieron sacar al demonio del muchacho aquel. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Este género no sale sino con ayuno y oración. Así que si van a ayunar y van a orar, tienen que sacar chamucos. Viene filoso Grimaldo hoy. Bien. Vamos adelante en lo que estamos porque el tiempo se nos va a ir. Juan el Bautista dice que el amigo del esposo que está al lado se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Jesús estaba diciendo, nos falta Marcos, ¿verdad? Nomás leímos Mateo. Marcos, en esa declaración, recuerden, Marcos está prácticamente escribiendo el evangelio a los no judíos. Está hablando en el contexto para todo gentil. Marcos está escribiendo. Pero está enseñando esa gran verdad. Vamos a leer Marcos capítulo 2, versos 19 y 20. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras ellos están con ellos, el esposo? Entre tanto, que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces aquellos días ayunarán. O sea que sí tienen que ayunar. Es ahí donde está tu elección. Jesús está diciendo que Él es el novio. ¿Cómo impactó ahora? Y tenemos que verlo ya a partir de este momento, lo que impactó hacia adelante. El rechazo sistemático del pueblo de Israel hacia el novio, hacia el esposo, cerró la puerta. Jesús, al venir y confirmar la veracidad de las promesas, y al ser rechazado constantemente, recuerden, Él fue rechazado continuamente hasta que Él decidió ir hacia adelante. Y en este momento, cuando Jesús dice que Él es el novio, la oposición sacerdotal de fariseos, de los líderes, hace que el mismo pueblo pierda la oportunidad
del cumplimiento de la promesa para ellos, pero se abrió la puerta a los gentiles. El apóstol Pablo es el primero en retomar el asunto de la iglesia. ¡Qué increíble! Ningún otro de los escritores, ningún otro de los apóstoles habló acerca de la iglesia como lo hizo Pablo. Vamos a escuchar 2 de Corintios 11:2, otro Efesios 5, 22 al 32, está muy largo, pero vamos a cortarlo. Pablo está colocando una vez más la relación que en el Antiguo Testamento debió suceder entre el novio y la novia. ¿Por qué Pablo lo haría? Porque Pablo conocía el trasfondo de la ley. Pablo entendió perfectamente cuál fue la relación que el pueblo de Israel debió tener con el Señor. Y de esta manera, ahora Pablo, por el Espíritu Santo, como el Bautista, habla de la relación entre el novio y la novia, es decir, entre el Señor Jesús y todos aquellos que por la fe creemos en Él, somos llamados a ser la iglesia, en otras palabras, la novia. 2 de Corintios 11:2, por favor. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El rechazo de Israel propició que nosotros los gentiles, que no estábamos dentro de las promesas, pero sí dentro del plan de Dios de salvación, nos permite hoy tener un contexto distinto, porque ahora formaremos parte de la misma naturaleza del Señor, porque al casarse con la novia, es decir, serán una sola carne, es decir, un solo ser. ¡Qué tremendo! Por eso dice, por lo tanto dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán. Esto quiere decir entonces que estamos aprendiendo que seremos como el Señor es, como decía Juan, el apóstol Juan. Seremos como Él es y le veremos tal como es Él. Bien, Efesios 5, 22 al 32 está diciendo un poquito largo. Y lo vamos a cortar nomás los primeros 2 versos, por favor, de Efesios, si lo tienes. Efesios, vamos a leer 5, 22 al 24 y después nos vamos hasta el 32, por favor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Eso. Vamos al 32, por favor. Verso 31 y 32. Por esto, ¿sí? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Qué tremendo. El apóstol Pablo está tomando la figura que el Señor instituyó del matrimonio y lo traslada desde Génesis, lo toma de la ley, lo que el pueblo judío no aceptó, el Espíritu Santo a través de Pablo lo vuelve a colocar de una manera tan contundente para decir que el novio va a tener a la novia y va a ser uno solo, que de hecho nosotros seremos parte de esa fiesta. Un buen día tú y yo estaremos, el mismo Señor Jesús lo declara. Capítulo 19 de Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 9. 7 al 9, por favor, Apocalipsis. Nosotros estamos en un proceso donde todavía no vemos completada a la novia. Recuerden, la novia se compone de todos los creyentes a lo largo, desde la venida del Señor Jesús hasta el día que nos vayamos con Él. Entonces, no sabemos cuándo es esa parousia, cuándo viene Él, si es mañana o dentro de 3 años. Pero todos los creyentes formaremos parte de ser la novia. Y un buen día,
la novia tendrá un paso hacia el altar. Qué tremendo. Porque el Señor Jesús no anda de novio, nada más picando de aquí para allá. Él tiene una decisión, por eso el noviazgo es con ese fin y propósito. Bien, Apocalipsis 19, 7 al 9. Porque han llegado. Y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposo se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino es las acciones justas de los santos. Un buen día. Un buen día, lo que Israel rechazó, en nosotros se va a cumplir. Un buen día, cuando estemos con el Señor, va a ser esa unión por una eternidad. Ese es el punto, ese es el simbolismo que en el Antiguo Testamento se colocó y lo que a nosotros ahora nos ha concedido. Que un buen día estaremos de bodas con el Señor por toda una eternidad. ¿Y a quién? A la iglesia. Y nosotros formamos parte de esa iglesia. ¡Ay, Señor, qué tremendo! 21:2, por favor, si alguien tiene de este mismo Apocalipsis. Ya nos vamos, qué tremendo, qué rápido nos vamos. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El cumplimiento de esas palabras para nosotros todavía está a la espera, pero entendemos que eso es una realidad, que para nosotros no es la misma similitud de los judíos, porque ellos sistemáticamente rechazaron la deidad, la naturaleza, el propósito de Dios. Y nosotros aceptamos que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es a quien amamos porque vino a dar su vida por nosotros. De esta manera, a los que creen les dio la facultad de ser llamados hijos de Dios, dice Juan 3:16, a los que creen en su nombre. Así que todos los que creen o todos los creyentes formaremos parte de la novia. ¿Cuántos faltan? No sé, pero necesitamos hacer nuestra parte, seguir predicando, seguir compartiendo, seguir llevando el mensaje de amor, de libertad, porque un buen día, cuando estemos con el Señor, tendremos que dar cuenta, y ahí nuestras lágrimas van a ser insuficientes para decir, perdimos. O sea, todavía hay muchos judíos, ¿verdad? Porque aquí en Google dice que hay 13 millones. 13 millones de judíos. El 41% vienen de Israel. Ah, bueno, pues un buen día, dice la palabra, que cuando ellos se conviertan habrá un gozo enorme. Sí se van a convertir, pero probablemente sea cuando el Señor establezca el milenio. Ese es un punto crítico. Pero ¿qué tenemos que hacer? Uno, lo que Dios nos está permitiendo entender es darnos cuenta que, como el Bautista, tú y yo somos colocados para ser una voz en medio de este desierto, para ser transmisores de la verdad, para comunicar que hay una esperanza, que Dios sigue cumpliendo sus promesas, que Dios es fiel, pero que el mundo necesita reconocer que Jesús es el Salvador. Mira, lo celebramos cada diciembre. La Navidad, que es el nacimiento del Salvador. Y en unas semanas estaremos celebrando, ahora sí que la Semana Mayor, ¿no? Semana Santa. Estamos hablando de la razón del nacimiento y el propósito por el cual vino a morir en la cruz del Calvario para traernos vida. El mundo necesita escuchar eso. Tú y yo todavía no estamos como el Bautista. Es decir, que Dios nos va a llevar. Dios todavía nos está dando tiempo aquí. Conviene que Jesús crezca y tú y yo desaparezcamos del panorama. Es decir, que todo el mundo conozca a Cristo y menos a nosotros. Cuando teníamos la iglesia allá en Volcán Pico de Orizaba y salíamos a compartir, los vecinos decían,
Oiga, pues conviértase. No, yo conozco al pastor. ¿Y el pastor quién es? O sea, como conocían a mí, ¿quién es el pastor? Usted necesita conocer a Jesús, ¿no? O sea, eso es algo que necesitamos constatar. Bien, concluimos entonces con el Bautista y sus palabras. Juan vino por la fidelidad de Dios. Y creo que de igual manera tú y yo estamos todavía aquí por la fidelidad de Dios. Nuestras familias, amigos, compañeros, vecinos, necesitan conocer lo que tú y yo tenemos gratuitamente. Que el Señor nos ayude a ser sensibles, a ser fieles y aprovechar cada oportunidad para compartirles el Evangelio. Yo he estado hablándole a un relojero, que es buen relojero, pero lo que quiero es que sea buen cristiano. Y le he estado hablando del Evangelio y ahí voy poco a poquito. Y él ahora está cambiando también su lenguaje para decir bendiciones, que Dios nos bendiga, pero el punto es que he hablado un poco y ha despertado su deseo de leer la Biblia. Y he estado hablando con él y me ha citado ya varios textos diciendo que Jesús es el camino. Y le dije, no estás lejos del cielo. No estás lejos del cielo. Lo único que necesitas es entregarle tu vida al Señor, ¿no? Pero el Señor nos ayude a hacer eso. Bien, vamos a dar gracias. Y en la próxima semana, si Dios permite, empezaremos con las parábolas del Señor Jesús para que empecemos a estudiarlas, por favor. ¿Sale? Ya tenemos el contexto, ahora sí entramos a lo que Jesús vino a dar. Vamos a orar. ¿Alguno de ustedes, por favor, dirija la oración? Señor, te agradecemos esta noche porque venimos aquí a estudiar tu palabra y sin duda tu verdad se revela por sí misma en tu misma palabra, Dios. Y te damos gracias por el entendimiento y la revelación que tú traes a través del Espíritu Santo. Padre, en vano sería aprender toda esta letra si no la llevamos a la práctica, Señor. Y primeramente hay esta necesidad de orar por aquellos que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos, concédenos citas divinas, Padre, para poder llevar esta palabra, esta verdad que tú ya has colocado. Tú hiciste el sacrificio, Jesús. Nosotros queremos esparcir, así como lo hacía Juan, con humildad, Señor, y reconociendo que hay necesidad en el mundo, Señor, que no solo son mis necesidades individuales, sino que hay gente que aún necesita salvación, Sí, Padre, que podamos entender, comprender y dolernos por aquellas almas que aún no te han recibido, Señor. Padre, gracias por lo que traes en tu palabra. Yo te pido que en esta noche pueda quedarse en nuestra mente, podamos aún recordarla, Señor, y seguir estudiando y que tú sigas hablándonos, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Sigue tú trayendo los temas al pastor, Señor, conforme a la necesidad de tu iglesia y de los que estamos aquí presentes, Padre. Te agradecemos este tiempo que nos prestas. Guárdanos, Señor, y estaremos aquí el día de mañana también para orar, Señor, interceder Padre, por cada sánala, uno Señor, de y los que trae aquí tu estamos y los que libertad hacen falta, en el nombre Señor. de Te Jesús. agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.